Tom era un respetado experto en geología, y yo solo era una mujer rural con estudios de secundaria. Durante 40 años de matrimonio, Tom estuvo insatisfecho con nuestra relación durante 35. Después de su muerte repentina, finalmente tuve el control remoto y el tiempo que me pertenecía solo a mí. Cada día veía esas telenovelas sin sentido de las que Tom siempre se burlaba. Comía en los puestos callejeros que él solía llamar basura. El día que cumplí 65 años, me regalé una tarta de 1000 capas de durian y celebré mi primer cumpleaños realmente mío. Cuando estaba a punto de pedir un deseo, mi hija, con quien hacía mucho no hablaba, me llamó: mamá, hoy es el cumpleaños póstumo número 67 de papá. No olvide freírle esos pececillos amarillos que tanto le gustaban. Ah, y no se preocupe por ir al cementerio. Tía Autumn y yo ya fuimos. Así papá no se sentirá molesto allá abajo. Después de colgar, me quedé inmóvil largo rato en la casa, tan silenciosa que dolía. Al cabo de un tiempo, encendí las velas y con solemnidad y devoción pedí el único deseo de toda mi vida. Si pudiera volver atrás, no querría tener ninguna relación con Tom. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que Tom llegó por primera vez a nuestro pueblo. Capítulo 1. Jennifer. Sentí 2 palmadas en la espalda y levanté la cabeza bruscamente. Niña, ¿en qué estás pensando? Apúrate, escoge a uno para llevar a casa. Me giré y vi el rostro moreno de la tía Ma, con esos dientes grandes y blancos tan característicos suyos. Y frente a mí, las casitas bajas y las caras conocidas agrupadas en pequeños grupos. Entonces comprendí con claridad, mi deseo se había cumplido. Realmente había vuelto al día en que aquel grupo de universitarios, entre ellos Tom, llegó a nuestro pueblo, después de que se reanudara el examen de ingreso a la universidad. Muchos jóvenes instruidos que habían sido enviados al campo lograron ingresar a las universidades y retomar su antigua vida, debido a la estructura geológica tan particular de nuestra zona. Tom, que estudiaba geología, vino con sus compañeros a hacer prácticas de campo organizadas por la universidad, pero las casas preparadas para ellos habían sido arrasadas por un deslizamiento de tierra. Así que el jefe del pueblo pidió a las familias cuyas casas no se habían dañado que se dieran una habitación a estos estudiantes. El grupo de Tom tenía cerca de 20 personas, y solo 2 eran mujeres. En mi vida anterior, llegué tarde a preparar la habitación, y tuve que escoger entre los que quedaban al que parecía más serio y honesto, Tom, y así comenzó mi destino fatal con él. Vi que las 2 chicas ya estaban siendo tomadas de la mano por otras tías del pueblo. Entonces me apresuré a tomar del brazo a la tía Wang, mi vecina. Tía, mi padre aún no ha regresado del mercado. ¿Por qué no deja que esta hermana venga conmigo? La tía Wang se sorprendió un poco, pero no se negó. Está bien, pregúntale a la muchacha si quiere ir contigo. La elegida por la tía Wang se llamaba Jasmine, a diferencia de la otra chica, de la que apenas tenía recuerdo. En mi vida anterior ella y Tom fueron compañeros de trabajo durante décadas. Cuando se difundieron los rumores sobre Autumn y Tom, ella habló en mi defensa y me apoyó. Jasmine, de carácter directo, no dudó en aceptar. Después de una breve presentación, tomó su equipaje y regresó conmigo a casa, aunque habían pasado décadas. En mis sueños había recorrido ese camino de regreso a casa incontables veces. La alegría y el miedo de revivirlo todo quedaron reprimidos en lo más hondo de mi pecho. Después de llevar a Jasmine a la habitación que ya había preparado, me senté en la pequeña y sencilla tiendita del pueblo, recordando el pasado. Hola, ¿me puede dar una pastilla de jabón? La voz que conocía también resonó en mis oídos. Levanté la cabeza atónita y crucé la mirada con un Tom que había rejuvenecido varias décadas. Al verme callada por tanto rato, levantó la mano y la agitó frente a mis ojos. Hola. El aroma del jabón se mezclaba con la humedad del aire. Volví en mí. Tomé una pastilla del mostrador y se la entregué. ¿Cómo te llamas? ¿Nos hemos visto antes? Preguntó con curiosidad. En sus ojos brillaba la duda, con el rostro impasible. Respondí, hay mucha gente que se parece a mí. Mi nombre no tiene nada que ver contigo. Tom sonrió con torpeza y se marchó, volviendo la cabeza una y otra vez. Desde el momento en que escuché su voz, mi corazón no había dejado de latir de forma irregular. Temía que Tom, igual que yo, hubiera renacido. Pero recordando lo que dijo el día antes de morir, Jennifer, lo que más lamento en esta vida es haberte llevado al altar. Arruiné mi vida y la de Autumn contigo. Pensé que, si él también conservaba los recuerdos de la vida anterior, tal vez no sería tan malo. A causa de aquella tormenta, el camino que conectaba nuestro pueblo con el exterior había sido destruido. No fue sino hasta la tercera noche cuando mi padre regresó con la nueva mercancía. Después de saludar a Jasmine, me llamó a su habitación. Escuché que entre esos universitarios que vinieron hay varios muchachos bien parecidos. Aprovecha la oportunidad. Intenta arreglar algo antes de que se vayan.
Mi madre había muerto temprano, y mi padre, tras rechazar a 7 u 8 mujeres que querían ser mi madrastra, me crió solo, quizás porque siempre me vio como una niña. O tal vez porque no quería que me casara demasiado pronto y lo dejara solo. No se preocupó por mi matrimonio hasta que todas las chicas de mi edad en el pueblo ya estaban casadas y con hijos. La nueva ley del matrimonio había comenzado a aplicarse a principios de año, y yo acababa de cumplir 20 años hacía 2 meses. Durante ese tiempo, mi padre había recibido a casamenteras de todos los pueblos cercanos. Pero ninguno de los hombres que le presentaron le parecía adecuado. En mi vida anterior, como Tom se hospedaba en nuestra casa, mi padre lo vio justo cuando me ayudaba a limpiar el patio al regresar de sus compras, al enterarse de que Tom era universitario, trabajador y con buena disposición, y de que además tenía registro urbano y un hermano mayor que servía en el ejército. Mi padre se interesó mucho por él. A partir de entonces, empezó a crear toda clase de oportunidades para que Tom y yo pasáramos tiempo a solas. Capítulo 2. Antes de conocerme, Tom nunca había tenido una relación amorosa. Además, durante el tiempo que estuvo en nuestro pueblo, enfermó una vez. Y fui yo quien lo cuidó todo el tiempo. Así que, poco después de que ese grupo de universitarios regresara a la ciudad, Tom vino a nuestra casa con sus padres para pedir mi mano. Los primeros años de matrimonio con Tom, en realidad, no fueron malos. Sabía cómo complacerme. Cada día al volver del trabajo me traía algún pequeño detalle. Cuando nació nuestra hija, estaba tan feliz que no cabía en sí mismo. Decía que yo era el orgullo de la familia Su, porque en su casa siempre habían preferido tener niñas. Pero todo cambió después de que Tom participara en una misión de exploración. Esa misión duró medio año. Tom volvió más delgado, y empezó a encerrarse a menudo en su estudio. Ya no me contaba las historias de sus expediciones. Y yo no lograba entender la complejidad de la mirada que me dirigía. Al verlo comer tan poco, me preocupé por su salud. Así que transformé nuestro pequeño y colorido jardín en una huerta. Y hasta crié 2 gallinas en un rincón. Como no encontraba dónde comprar fertilizante, empecé a hacerlo yo misma en el patio, con los desechos de la casa. Aquello causó un gran escándalo en el complejo donde vivíamos. Y fue la primera vez que Tom y yo discutimos. En aquel entonces no entendía en qué me había equivocado. Si todo lo hacía pensando en su bienestar, hasta que conocí a Autumn en persona, después de ser trasladada a la misma unidad que Tom. Autumn vino una vez a nuestra casa. Tocó la puerta justo cuando yo estaba echando abono en el huerto. Nuestra hija, que tenía 4 años, corrió a abrir, y de repente se quedó callada. Al notar el silencio, salí al patio, y vi a 2 personas en la puerta, de pie muy cerca, hablando en voz baja, aunque han pasado décadas. Todavía recuerdo con claridad la imagen de Autumn aquel día. Llevaba un vestido blanco sencillo, 2 trenzas largas, y su fragancia flotaba en el aire, disipando el olor del abono. Reprimí la incomodidad y quise invitarla a pasar. Pero antes de decir palabra, Tom se tapó la nariz. Tomó del brazo a Autumn y dio 2 pasos atrás. ¿No hueles lo mal que estás? ¿Así piensas recibir a alguien? ¡Qué vergüenza! Nuestra hija también se tapó la nariz. Pero, tímida, se acercó un poco más a Autumn. Mamá huele feo. Tía huele rico. Fue la primera vez que sentí lo que significaban la vergüenza y la humillación. Y entonces entendí por qué Tom se había enfadado tanto conmigo por lo del abono. Le daba vergüenza de mí. Se arrepentía de haberse casado con una mujer rural, simple y ordinaria. Yo lo había hecho todo por su salud. Y aún así, terminé siendo completamente despreciada. Papá, escuché que la fábrica de alimentos en la ciudad está contratando. Quiero probar suerte allí. No tengo prisa por casarme. Nuestro pueblo tenía mejores condiciones que los de alrededor. Y mi padre, gracias a sus contactos y a los ahorros de toda una vida, había abierto la primera, y única, tienda del lugar. Como nunca nos faltó que comer. Él no me obligaba, como otros padres, a salir pronto a ganar dinero. Solo quería encontrarme un buen marido. Temeroso de que algún día sufriera las penurias que él siempre me había evitado. Pero lo que no entendía era que, a veces, el dolor del alma es mucho más insoportable que el del cuerpo. Como era de esperarse, al oír que quería trabajar, su primera reacción fue negarse rotundamente. En casa no necesitamos que ganes dinero. Ya tienes edad. Y si sigues esperando, la gente empezará a hablar. 6 años después de casarme con Tom, mi padre murió en un accidente de camino a visitarme. En ese tiempo, yo acababa de descubrir la relación inapropiada entre Tom y Autumn, sumado al dolor por la muerte de mi padre. Perdí el control emocionalmente y también al bebé que llevaba en el vientre. Mi útero quedó dañado, y nunca más pude concebir. Ahora, al volver a vivir todo esto,
La sensación de estar realmente viva alcanzó su punto máximo, cuando vi en el rostro de mi padre esa mezcla de preocupación y ternura. Di un paso adelante y me refugié en sus brazos. Papá, la vida es muy larga. No quiero casarme tan pronto. Quiero ver hasta dónde puedo llegar por mí misma. Capítulo 3. Al final, mi padre aceptó dejarme salir a probar suerte. En mi vida anterior no lo entendía. Pensaba que haber terminado la secundaria ya era un buen nivel educativo. Pero después de pasarme la vida como ama de casa, comprendí que para forjar el hierro, una misma debe ser fuerte. No importaba lo que quisiera hacer en el futuro. Debía seguir estudiando. Era cierto que quería trabajar en la fábrica de alimentos. Pero lo que no le dije a mi padre fue que, una vez establecida, planeaba inscribirme en una escuela nocturna. La hermana de Jazmín trabajaba presosamente en la fábrica. Y gracias a su ayuda supe cuáles eran los requisitos del proceso de selección de años anteriores. El tiempo pasó volando. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya llevaba casi 20 días de regreso. Esa tarde, Jazmín volvió corriendo a casa. Y al verla tan agitada, le pregunté qué ocurría. Un compañero se enfermó de repente. Tiene fiebre. Traje algunas medicinas. Veré si sirven. Sin terminar la frase, tomó un pequeño bolso y se fue apresurada. Instintivamente miré el calendario. Efectivamente, era el mismo día en que, en mi vida pasada, Tom había sido mordido por una rata. En aquel entonces, bajo la insistencia de mi padre, yo ya empezaba a sentir cierta simpatía por Tom, así que, al notar que no se encontraba bien por la mañana, de inmediato lo llevamos al hospital. Pero esta vez, Tom se hospedaba en casa de la abuela Sang, una anciana que vivía con su hijo cojo y soltero. Ambos llevaban una vida descuidada, así que no notaron la gravedad del asunto. Aparté la mirada del calendario y dejé el pensamiento atrás. Cuando Jazmín regresó, me contó la situación. Por suerte, los aldeanos actuaron rápido. Se dieron cuenta de que al compañero su lo había mordido una rata. El médico dijo que, si lo hubieran traído más tarde, ya no habría salvación, aunque sentía rencor hacia Tom. No lo suficiente como para desearle la muerte. Así que simplemente la escuché relatar lo sucedido durante el día, para pasar el rato. Al día siguiente era la jornada de contratación en la fábrica de alimentos. Y yo salí muy temprano hacia la ciudad. Después del examen escrito, me quedé un rato recorriendo las calles. Y regresé por la tarde con calma. Al llegar a la parada del autobús, me sorprendió verlo allí. Tom me estaba esperando. Tenía el rostro pálido, y se veía exhausto. Apenas bajé del autobús, le lancé una mirada y seguí mi camino. Pero su voz me detuvo en seco. Jen, ya volviste hace tiempo, ¿verdad? Sabías que me pasaría esto. ¿Por qué no me advertiste? Casi muero ayer. Me giré y lo miré con extrañeza. ¿Me hablas a mí? ¿Quién es Jen? Antes de conocer a Outem, Tom siempre me llamaba Jen. Después de enamorarse de ella, dejó de hacerlo. Cada vez que me hablaba, lo hacía con mi nombre completo, distante y frío. A veces solo decía, oye, y esperaba a que lo mirara para continuar. No creyó mi respuesta. Pero tampoco supo explicar por qué. Solo pudo quedarse mirándome mientras me alejaba. Después de ese día, evité aún más coincidir con cualquier estudiante que no fuera Jazmín. Cuando la fábrica publicó los resultados del examen, fui nuevamente a la ciudad. Ver mi nombre en la lista de aprobadas me hizo respirar aliviada. La entrevista sería 2 días después. Al volver, llevé unos dulces que había comprado en la ciudad al cuarto de Jazmín, para agradecerle a ella y a su hermana por su ayuda. Jazmín, algo avergonzada, recibió el regalo. Jennifer, no hacía falta. De verdad, mañana llamaré a mi hermana y le pediré que te dé algunos consejos para la entrevista. Eso era justo lo que quería oír, pero no imaginé que, al hacer la llamada, Tom la escucharía. El día de la entrevista, me interceptó en el camino y me impidió subir al autobús. Jennifer, ¿por qué finges no conocerme? La última vez no fue así. Nunca has trabajado fuera. No soportarás ese tipo de vida. Capítulo 4. La voz de Tom era un poco alta y atrajo la atención de muchas personas en el autobús. Al notar las miradas que se posaban sobre mí, fruncí el ceño y lo empujé con fuerza. ¿Estás loco o qué? Siempre dices cosas absurdas. Si sigues molestando, llamaré a la policía y te denunciaré por acoso callejero. En aquella época, el acoso era un delito grave, aunque Tom no hubiera hecho nada excesivo. Con mi testimonio y tantos testigos, no saldría bien parado. Al oír mis palabras, las personas que pensaban que Tom y yo teníamos una relación cercana cambiaron de expresión. Al ver la situación, Tom no tuvo más remedio que contener su furia. Me observó subir al autobús, y luego vio cómo se alejaba. Tal vez alguien le contó a mi padre lo sucedido aquella mañana. Cuando regresé a casa,
Mi padre me dijo que había hablado con el profesor responsable de Tom. Hija, no tengas miedo. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a hacerte daño. En realidad, no tenía miedo en absoluto, pero las palabras de mi padre me resultaron reconfortantes. Quizás, al haber vuelto a vivir, el cielo me había otorgado una pequeña recompensa extra. Pasé la entrevista sin problemas y formalicé mi contratación. La fábrica de alimentos ofrecía dormitorios para los empleados, pero los nuevos no tenían derecho a ellos. Por suerte, con la ayuda de la hermana de Jazmín, logré alquilar una pequeña habitación cerca de la fábrica. El alquiler no era caro, y después de pagarlo aún me quedaba bastante de mi salario mensual. Cuando todo estuvo en orden, llamé a mi padre para darle mi nueva dirección en la ciudad. Después, sin perder un segundo, fui a inscribirme en la escuela nocturna. Cuando firmé la solicitud de ingreso, sentí un gran alivio, como si se rompiera el hilo invisible que me había atado desde mi renacimiento. Había comenzado un camino completamente distinto al de mi vida anterior. Durante mi primer descanso, volví a casa con una botella de vino que le había comprado a mi padre. Al verme tan distinta y animada, él, por una vez, bebió un par de copas más de lo habitual. Cuando terminé de lavar los platos y regresé al patio, lo vi mirando al cielo iluminado por la luna y murmurando suavemente: ¿La ves? Nuestra hija ha crecido. No te preocupes, mientras yo viva, jamás dejaré que nuestra niña sufra. Jazmín, apoyada en la puerta, escuchó a mi padre y me dijo en voz baja: tu papá es el hombre más fiel que he conocido. Ojalá yo también encuentre un hombre que me ame así. Sonreí sin decir nada. Hubo un tiempo en que yo pensaba igual. Por eso, cuando confirmé mis sentimientos con Tom, estaba muy feliz. Y cuando supe que se había enamorado de otra, no podía creerlo. Aunque la devoción y la nostalgia de mi padre hacia mi madre le habían traído muchos rumores, crecí rodeada de ese amor. Jamás imaginé que, poco después de casarme, mi matrimonio se desmoronaría. En mi vida anterior, estuve atrapada en ese matrimonio toda la vida. En esta nueva oportunidad, no permitiría caer en la misma trampa. Pensé que, cuando Tom terminara sus prácticas, no volveríamos a vernos. Pero aquel día, después de clase en la escuela nocturna, me lo encontré frente a la puerta. En cuanto me vio, se acercó con pasos largos. ¿Aún vienes a clases, Jennifer? ¿Qué diablos pretendes? Como me había quedado hablando con el profesor, ya quedaban pocos alumnos cuando salí. Al no haber nadie observándonos, Tom se soltó. Admítelo, también renaciste, ¿verdad? No entendía por qué Tom, el mismo que antes de morir se arrepentía de haberse casado conmigo, estaba tan obsesionado con saber si yo también había renacido. Pero ahora que tenía un trabajo estable y metas claras, decidí enfrentar el tema y dejarlo todo claro. Sí, ¿y qué? En la vida pasada tú te arrepentiste de casarte conmigo, y yo también me arrepentí de haberte elegido. Si volvimos a empezar, deberías ir tras lo que lamentas, en lugar de buscar en mí un sentido que ya no existe. Tom se quedó mudo por un largo rato antes de responder. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Con qué derecho dices que te arrepientes? Capítulo 5. Después de casarte conmigo no te dejé trabajar ni un solo día. Te di de comer y de beber. No te hice sufrir ni un instante. Tú, una mujer rural que ni siquiera fue a la universidad, eres llamada maestra por mis alumnos y la señora profesora por quienes te conocen. La fama y el dinero los disfrutaste gracias a mí. ¿Con qué derecho te arrepientes de haberte casado conmigo? Tom estaba tan furioso que se le puso rojo el rostro y el cuello. Al escuchar sus acusaciones, yo no pude evitar sentirme burlona. Conforme avanzó nuestro matrimonio, la brecha entre Tom y yo se hizo cada vez más profunda. Él no quería volver a casa, o estaba fuera dirigiendo equipos en tareas de prospección, o se quedaba en la residencia de la universidad. Todos decían que era un profesional ejemplar y lo tomaban como modelo a seguir, pero nadie sabía la verdad, porque él no estaba en casa. Yo estaba sola criando a la hija y cuidando de sus padres. Lo difícil que fue para mí, nadie lo veía. Desde que cumpliste 40 años, la mitad de tu salario va cada mes a mis manos. Tus padres necesitan dinero para medicinas y consultas. La hija necesita pagar la escuela. Y con los gastos diarios yo remango y no logro ahorrar ni para comprarme una prenda nueva en todo el año. En la vida anterior, al día siguiente de que saliera el escándalo entre Tom y Autumn, mi padre sufrió un accidente y falleció. Además, perdí el embarazo y me quedé debilitada. Los padres de Tom lo obligaron a arrodillarse junto a mi cama y prometerme que yo sería su única esposa en esta vida. Quizá los rumores hicieron que a Tom le resultara difícil en la universidad, o tal vez la conciencia le jugó una mala pasada. Tom prometió. Realmente no volvió a mencionar el nombre de Autumn para evitar suspicacias. Autumn pidió traslado a otra unidad, pero después de que el esposo de Autumn murió, Tom retomó el contacto con ella a escondidas.
Le entregó la mitad de su sueldo a Outem y a su hijo. El tiempo libre fuera del trabajo lo dedicaba a acompañar a esa madre y su hijo. Mi hija, a los 4 años, ya notaba que sus padres no se llevaban bien. Cuando cumplió 17, presenció con sus propios ojos cómo su padre, que había prometido no poder asistir a su fiesta de cumpleaños por trabajo, cenaba con un chico algo más joven que ella. Al ser descubierto, Tom ni siquiera intentó disimular. Por un lado hablaba con voz airada diciendo que solo ayudaba a Outem y a su hijo a salir adelante, que yo era una mujer de mente estrecha, que inculcaba ideas malsanas en nuestra hija. Por otro lado, abandonó la responsabilidad de sus padres en mis manos y no se ocupaba de ellos, llamándolo todo el deber que me correspondía como nuera. Si no fuera porque los padres de Tom me trataban bien, no hubiese soportado ver a los ancianos, que ya habían perdido al primogénito, ser desatendidos por su propio hijo menor. Quizá me habría marchado con mi hija hacía mucho tiempo. El primer año en que Tom le dio la mitad del sueldo a Outem lo pasamos con grandes estrecheces, yo, la niña y los 2 ancianos. El hermano mayor de Tom murió en una misión protegiendo a sus compañeros. Su esposa, con la mitad de la indemnización y el niño, se volvió a casar. La otra mitad de la indemnización, Tom se la arrebató al padre alegando necesidades de investigación. En los momentos más duros, durante una semana entera solo pudimos beber gachas aguadas apenas con arroz y comer bollos de cereales mixtos. Mientras tanto, Tom y Outem eran vistos cenando cada día en restaurantes estatales. En Año Nuevo, cuando Tom volvió a casa después de mucho tiempo, vio que en la casa no había ningún ambiente festivo. Yo seguía vistiendo ropa descolorida de tanto lavarla. Entonces, delante de la hija y de sus padres, me acusó de no saber llevar el hogar. El padre de Tom, enfurecido, cogió el cinturón y le golpeó. La hija lloró contando cuánto habíamos sufrido ese año. La madre de Tom le profirió duras palabras. Yo mantuve el rostro impasible y miré a Tom a los ojos sin apartar la mirada. Por primera vez vi culpabilidad en sus ojos. Tal vez por deseo de armonía familiar, tal vez por la influencia de mi propio padre. Cuando Tom se disculpó, yo me ablandé. Así pasamos toda una vida juntos. No sé cuándo empezó a ocurrir, pero la hija que antes mostraba hostilidad hacia Outem se puso del lado de Tom en una sola línea. Solo sé que la primera vez que escuché a mi hija reprocharme y decir que yo avergonzaba tanto a ella como a Tom, me rompió el corazón. Tom me despreciaba por no ser alguien que dé el cante, por supuestamente avergonzarlo. Incluso mi hija, a quien crié con mis propias manos, me manifestó todo tipo de descontentos. Decía que yo solo me preocupaba por ese pequeño mundo del hogar, que no era como su tía Outem, que destacaba y brillaba donde iba, que era su modelo a seguir. El esposo no me quería, la hija me despreciaba. Con coraje y asco hacia mí misma y hacia ellos, perseveré y no pedí el divorcio. Me mantuve firme para que él y Outem, aunque fuese hasta la muerte, no pudieran andar juntos a plena luz. Capítulo 6. Tras un breve repaso de mi vida pasada, tan confusa y absurda, una frialdad helada brilló en mis ojos cuando crucé la mirada con el atónito Tom. Pasé toda una vida siendo la sirvienta de tu familia, aguantando tus desprecios y órdenes, con una existencia tan miserable. ¿De verdad crees que debo estarte agradecida? Dicho eso, me di la vuelta y me fui, sin importarme lo que Tom siguiera diciendo detrás de mí. En los días siguientes, mi vida se volvió una rutina entre el trabajo y la escuela nocturna. Después de todo, habían pasado décadas, y casi había olvidado todo lo que aprendí en la preparatoria. Pero no me rendí, confiaba en mí misma. Fuera del horario laboral, no desperdiciaba ni un segundo. Si no estaba leyendo, estaba resolviendo ejercicios. No pensaba quedarme toda la vida trabajando en la fábrica de alimentos. Mientras trabajaba, estudiaba también para ganar dinero y permitir que mi padre pudiera vivir en la ciudad. En ese tiempo, aproveché algunos momentos libres para averiguar los precios y las zonas adecuadas para hacer pequeños negocios. Cerca de la fábrica había un mercado libre. Mi padre perfectamente podría poner un puesto allí y seguir vendiendo sus productos. La vida en el pueblo no era mala, pero en mi vida anterior, mi padre nunca tuvo una vida cómoda hasta el día de su muerte. Esta vez, no quería desaprovechar ninguna oportunidad para cambiar su destino. Quería que también viera el mundo más allá del pueblo. Al enterarme de que era mejor tramitar una licencia comercial antes de instalar el puesto, aproveché un día libre para volver a casa. En esa época, el gobierno tenía una postura neutral hacia los negocios privados, ni los apoyaba ni los prohibía. Por precaución, quería ver si mi padre podía encontrar a alguien que le ayudara con los trámites. Al escuchar mis planes, mi padre guardó silencio por un rato, temiendo que se negara a mudarse conmigo a la ciudad. Decidí usar mi mejor carta. Papá, estoy preparándome para hacer el examen de ingreso a la universidad el año que viene. Ahora voy todas las noches a clases, pero salgo muy tarde. Hace poco,
Incluso un tipo intentó acosarme en el camino. Antes de que terminara de hablar, mi padre golpeó la mesa con fuerza. Vamos, por supuesto que vamos. Si mi hija está luchando por salir adelante, ¿cómo voy yo a ser un obstáculo? Mañana mismo te acompaño a la ciudad y resolvemos lo de la licencia. Mi padre había sido soldado. Tras dejar el ejército, mantenía contacto con sus compañeros que trabajaban en diferentes sectores. Al oírlo, supe que había ganado la mitad de la batalla. Mi padre iría conmigo a vivir a la ciudad. Al principio, no teníamos mucho dinero, así que el cuarto que alquilé apenas me alcanzaba para mí sola. Con su decisión firme, enseguida pedí ayuda para buscar una vivienda más grande, esperando que, una vez obtenido el permiso, mi padre pudiera mudarse directamente. El nuevo lugar quedaba cerca de la casa de Jazmín. Mientras negociaba el precio con el propietario, ella me vio y se acercó. Jennifer, ¿te vas a mudar por aquí? Al ver que asentí, se alegró muchísimo. Qué bien, así podré verte más seguido. No sabes cuánto chisme he acumulado últimamente. Ya no sabía con quién hablarlo. En aquellos años, la gente era bastante reservada. Rara vez expresaban lo que sentían. Jazmín, 2 años mayor que yo, ya me había contado muchas anécdotas de sus compañeros cuando vivía en mi casa. Siempre decía que su hermana no la escuchaba y que con los demás no podía hablar de esas cosas. Sin Tom en mi vida, todo parecía fluir sin obstáculos. Mi padre consiguió la licencia comercial. 5 meses después de haber vuelto a este tiempo, se mudó conmigo a la ciudad. No cerró la tiendita del pueblo. Dejó a alguien de confianza a cargo. También tenía sus propios planes. Quería alquilar un pequeño local en la ciudad. Mi padre se había retirado del ejército por una lesión, y el Estado le había dado una compensación. Administró ese dinero con mucha prudencia y lo multiplicó con los años. Por eso, ahora tenía el valor suficiente para invertir en un nuevo negocio. Pero al averiguar los precios del alquiler y las condiciones del comercio urbano, volvió a dudar. Entonces, le entregué todos mis ahorros y le conté mi decisión. Papá, no te preocupes por el dinero. Voy a dejar el trabajo. Así tendremos capital para iniciar el negocio. Y yo también podré ayudarte en los primeros meses. Capítulo 7. La habilidad de mi padre para cocinar era excelente. Con la experiencia de mi vida anterior, le sugerí que empezara abriendo un pequeño puesto de comida. Sus métodos, adelantados a su tiempo por varias décadas, junto con los precios accesibles, hicieron que el local llamara la atención desde el primer día. Temiendo que el trabajo afectara mis estudios, cuando el negocio se estabilizó, mi padre contrató a alguien para que lo ayudara. Así yo podía concentrarme completamente en mis repasos. Durante ese tiempo, Jazmín me contó muchos chismes, entre ellos algunos sobre Tom. ¿Te acuerdas del tipo al que mordió una rata?, preguntó. Asentí, y ella continuó. Pues no sé qué le pasó por la cabeza, pero hace poco insistió en irse a trabajar con un equipo de exploración recién formado en la provincia vecina. No llevaba ni un mes allí cuando ya empezó a pedir volver. Los profesores y el lugar donde podría haber trabajado ya ni quieren oír hablar de él. El lugar del que hablaba Jazmín era, precisamente, el pueblo natal de Outem. Así que parecía que Tom había entendido algo y quiso adelantarse a su destino para reencontrarse con ella. Solo que no entendía por qué había querido regresar tan pronto. Unos días después, Jazmín volvió con más chismes, y yo, uniendo los recuerdos de mi vida pasada, reconstruí toda la historia. La razón por la que Tom no duró mucho tiempo allí fue simple: ya no podía quedarse. En mi vida anterior, cuando Tom y Outem se conocieron, él ya tenía cierta reputación y una posición estable. Outem, ignorando el hecho de que él estaba casado, se le acercó con la esperanza de asegurarse una vida mejor. Pero en esta vida, Tom no era más que un joven recién graduado, sin poder ni estatus. Cuando fue a buscarla, la encontró caminando con otro hombre. No le dio importancia, creyendo que en cuanto Outem lo viera, se comportaría con él con la misma dulzura y coquetería de antes. Lo que no sabía era que aquel hombre era el amigo de la infancia de Outem. Su llegada interrumpió la cita que habían esperado mucho tiempo. Tom quiso llevarse a Outem, pero ella no solo se negó, sino que, junto a su amigo, lo insultó sin piedad. Tom pensó que Outem simplemente no lo reconocía, que aún no había visto su brillantez profesional. Así que, cuando Outem fue asignada al equipo de exploración, Tom volvió a insistir. Ella terminó denunciándolo ante sus superiores. Aquel equipo recién formado era pequeño, y todos se conocían entre sí. Naturalmente, nadie toleraba a un forastero arrogante como Tom. Fue aislado, excluido, hasta que no tuvo más remedio que rogarle a su profesor que lo transfiriera de nuevo. En esos días, cayeron varias nevadas. Las calles estaban heladas, y los peatones caminaban con cuidado. Preocupada de que mi padre pudiera resbalar al venir a buscarme, le dije que volvería a casa con una compañera que vivía cerca,
y que no hacía falta que viniera por mí. Aquella tarde, al terminar las clases, escuché a varias personas decir que había un hombre afuera de la escuela que se negaba a irse, aunque casi se estaba congelando, temiendo que fuera mi padre. Aceleré el paso hacia la salida, cuando, entre la multitud, vi al hombre cubierto de nieve sobre los hombros. Suspiré aliviada. No era mi padre. Pero justo cuando me disponía a marcharme hacia casa, escuché a alguien gritar mi nombre. Al voltear, vi que aquella estatua de hielo caminaba con dificultad hacia mí. Cuando solo quedaban 2 metros de distancia, reconocí su rostro. Era Tom. Tenía los hombros cubiertos de nieve, y en sus cejas y pestañas se habían formado pequeños cristales de hielo. ¿Qué quieres ahora?, pregunté con una frialdad absoluta. Al oír mi tono helado, Tom se frotó la cara con fuerza. Jen, hablemos, por favor, dijo, con la voz temblorosa. ¿Quién querría quedarse charlando a la intemperie con semejante frío? Ni siquiera le dirigí otra mirada. Simplemente me di la vuelta para marcharme. Al ver eso, Tom dio un par de zancadas rápidas para intentar sujetarme del brazo, pero el suelo estaba resbaladizo, y en un descuido perdió el equilibrio y cayó al suelo, deslizándose varios metros antes de detenerse. Los transeúntes que pasaban lo ayudaron a levantarse. Tom apenas podía mantenerse de pie. Se sostenía la cintura y, con la voz temblorosa, exclamó: «Jennifer, ven a ayudarme, por favor». Al no recibir respuesta, levantó la vista y descubrió que yo ya me había ido, tan rápido que ni mi sombra se veía. La noche siguiente no hubo clases en la escuela nocturna, así que fui a ayudar a mi padre en su puesto de comida. Jazmín pasó después del trabajo y, como siempre, traía nuevos chismes. «El compañero que mordió la rata tiene otra historia graciosa», dijo, riéndose. «Se rompió el coxis. Está hospitalizado». Recordé haber escuchado un fuerte golpe el día anterior, así que supuse que era Tom quien se había caído. No imaginé que la caída había sido tan seria. «Yo te digo una cosa», añadió Jazmín. «Ese Tom debe tener algo raro encima. Cuando alguien tiene tanta mala suerte, o ha cruzado con algo impuro, o hay algo torcido en su propio ser. En fin, mejor mantenerme lejos de él». Sus palabras captaron mi atención. En mi vida anterior, aunque Tom había sido un desastre en lo sentimental, su capacidad profesional era indiscutible. Tanto colegas como estudiantes lo respetaban mucho. En esta vida, aunque aún era joven, si hubiera seguido el mismo camino con constancia y humildad, podría haber alcanzado el mismo éxito. Pero las cosas parecían haber cambiado. Desde que lo mordió la rata, continuó Jazmín, Tom está distinto. Interrumpe a los profesores durante las expediciones. Presume todo el tiempo y ya no es aquel chico modesto de antes. Además, con eso de que quiso unirse a otro equipo de exploración y luego movió contactos para que lo trajeran de vuelta. Muchos ya están hartos de él. Capítulo 8. Tom, en su vida anterior, se convirtió en un experto en geología. En ese campo dentro del país, se podía decir que estaba en la cima de la pirámide. Tenía experiencia y conocimiento, así que era natural que, al enfrentarse a métodos de exploración de hace décadas, no pudiera evitar hacer algunos comentarios. Pero usó la forma equivocada. Ahora, él no era más que un recién graduado sin mucha experiencia. ¿Cómo podía tratar a su profesor con la misma actitud con la que trataba a sus estudiantes en su vida anterior? Yo, en cambio, realmente agradezco al cielo por haberme dado una segunda oportunidad. Mi vida ha ido mejorando constantemente, y Tom parece que está yendo hacia el final que le pertenece. Ese año, durante el año nuevo, mi padre y yo estábamos muy felices. Él, porque su vida se había vuelto más interesante, llena de esperanza, y yo, porque estaba contenta de no haber desperdiciado esta segunda oportunidad. Después del año nuevo, solo quedaban unos meses para el examen de ingreso a la universidad. Aunque tenía tiempo libre, mi padre no me dejó volver al puesto de comida. Me pidió que saliera un poco, que me relajara. Ese día, pasé frente a la casa donde había vivido durante muchos años en mi vida anterior. Al levantar la vista, mis ojos se cruzaron con los de una mujer que acababa de salir por la puerta. Era la madre de Tom, mucho más joven. En ese momento, el hermano mayor de Tom aún no había tenido su accidente. Viéndola también, aparté la mirada y seguí caminando sin detenerme. En realidad, lo que enseñaban en la escuela nocturna era limitado. Cuando encontraba preguntas que los profesores no podían responder, pero Jazmín sí podía explicarme, dejé de asistir a clases, tal vez porque me quedaba en casa enfocada en estudiar para el examen. No volví a encontrarme con Tom hasta el día de la prueba. Durante ese tiempo, con la ayuda ocasional de Jazmín, mi dominio de los conocimientos mejoró cada vez más. Durante los 3 días del examen, estuve un poco aturdida. Solo cuando terminé la última materia, sentí realmente que había participado en el examen.
Jazmín había sido muy precisa al estimar sus propias notas cuando ella hizo el examen. Aunque ya habían pasado algunos años, no conocía a nadie más confiable. Así que acudí a ella para que me ayudara. El cerebro joven sí que funciona mejor. Recordaba claramente cada respuesta que había escrito. Después de revisar las respuestas 2 veces con Jazmín, casi sin pausa, ella me miró sorprendida. Jennifer, has mejorado muchísimo. Si hubieras hecho el examen directamente en aquel entonces, seguro habrías entrado a una buena universidad. Al ver el resultado final en el papel, yo también me sentí emocionada, pero ante sus palabras, solo sonreí, porque sabía que, en ese entonces, ni siquiera habría podido alcanzar la mitad de mi puntuación actual. Fue la inconformidad y el valor de poder vivir otra vez lo que me impulsó a cambiar mi destino. Combinando mis resultados con las necesidades futuras del desarrollo del país, decidí estudiar finanzas. En mi vida anterior, mientras cuidaba de toda la familia, descubrí que tenía una gran sensibilidad con los números. Esta vez, aumenté la práctica de ejercicios de matemáticas y confirmé que, efectivamente, tenía talento en ese campo. El dinero no es lo más importante, pero haber sufrido tantas veces por falta de él hizo que desarrollara una fuerte determinación por ganar. Quiero ganar mucho dinero. Quiero que mi padre y yo vivamos una vida mejor, una que antes ni siquiera nos atrevíamos a imaginar. Después de llenar las solicitudes universitarias, puse mi atención en el puesto de comida de mi padre. Tras observarlo unos días, noté que ya tenía varios clientes habituales, así que empecé a ayudarlo a crear nuevos platillos. Un día, mientras limpiaba el local, alguien preguntó si aún podía pedir algo de comer. Levanté la vista, y al ver quién era, me quedé un momento en silencio antes de sonreír. Lo siento, pero hoy ya se ha acabado todo. Era la madre de Tom. Su mirada hacia mí era exactamente igual a la de Tom la primera vez que me vio en esta vida. Parecía querer decir algo varias veces, pero al verme ocupada, finalmente no dijo nada y se fue en silencio. Lo que yo no sabía era que, después de ese encuentro fugaz, la madre de Tom soñó conmigo 2 veces, pero cada vez que despertaba, no recordaba lo que había pasado en el sueño, hasta que volvió a verme y sintió una vaga tristeza, como si hubiera perdido algo que no podía explicar. Capítulo 9. Fui admitida en mi primera opción universitaria. Cuando supimos que la universidad estaba a más de 500 kilómetros de casa, mi padre se sintió feliz, pero también preocupado. Después de acompañarme y dejarme en la escuela, al ver la expresión de apego en su rostro, le señalé la pequeña calle de comida que aún estaba en construcción frente a la universidad. Papá, ¿por qué no te vienes aquí también? Los estudiantes universitarios consumen muchos más bocadillos que los vecinos de nuestro antiguo barrio. Si montas un puesto aquí, seguro te irá muy bien. Cuando mi padre se mudó conmigo a la ciudad, dejó el pequeño almacén del pueblo a cargo de alguien. Casi un año después, el negocio iba muy bien. Aparte de pagarle el salario al empleado, mi padre incluso recibía algo de dinero extra cada mes. Con esa experiencia positiva, al oír mi propuesta, volvió a entusiasmarse. El almacén no es gran cosa. Se puede dejar encargado, pero la comida del puesto fue algo que tú creaste poco a poco. Si enseñamos las recetas a otros, ¿no nos afectará eso en el futuro? Su preocupación tenía sentido, pero yo ya tenía en mente a la persona ideal. Tanto en mi vida anterior como en esta nueva oportunidad, Jazmín me había ayudado demasiado. Después de un año de convivencia, conocía bien su carácter y el de su familia. Aunque la hermana mayor de Jazmín tenía un trabajo estable en una fábrica de alimentos, yo sabía que, dentro de más de una década, llegaría una ola de despidos. En mi vida anterior, Jazmín me contó que su hermana había perdido su empleo, se había divorciado y, con 2 hijos, había pasado años muy difíciles. Aunque todavía faltaban muchos años para eso, podía empezar a preparar el camino desde ahora. La madre de Jazmín era incluso más joven que mi padre. Vivían todos apretados en la misma casa. Aunque las 2 hijas tenían trabajos decentes, la familia apenas lograba llegar a fin de mes. Nunca había sabido cómo agradecer toda la ayuda que Jazmín me había dado, pero al ver la calle de comida fuera de la universidad, tuve una idea. Mi madre murió joven, y mi padre era mi único familiar. En mi vida pasada, él falleció antes de que pudiera devolverle un poco de todo lo que hizo por mí. Esta vez, realmente quiero pasar más tiempo con él. Mi padre sabía que Jazmín y su familia me habían ayudado mucho con el trabajo y la preparación para la universidad. Después de escuchar mi propuesta, pensó durante un rato y finalmente tomó una decisión. Está bien, conozco a los padres de Jazmín. Son gente trabajadora y honesta. Regresaré y hablaré con ellos. Tú también llama a Jazmín y tantea un poco qué piensa. Después de despedirlo y verlo subir al tren, llamé al trabajo de Jazmín. Le expliqué directamente mi idea, y durante un buen rato no dijo nada. Pensé que la señal se había cortado.
y dije, hola, varias veces antes de escuchar su voz entrecortada. Jennifer, es que estoy tan emocionada. ¿De verdad piensas dejar el puesto de comida de tu familia a cargo de mis padres? No tienes idea. Hace poco el hijo de mi hermana se enfermó gravemente. Mi cuñado nunca quiso a las niñas. Y cuando el niño se enfermó, no hizo nada. Mis padres vaciaron todos sus ahorros para salvarlo. No te voy a mentir. Mi padre estos días anda buscando trabajos temporales. Esa fue también una de las razones por las que quería ayudar a la familia de Jazmín. Sus padres, al igual que mi padre, no hacían diferencias entre hijos e hijas. Amaban a todos por igual, y eran capaces de sacrificarse completamente por ellos, aunque eso significara vivir con dificultades. Antes de que yo pudiera mencionar el tema de las ganancias del puesto, Jazmín se apresuró a decir, no te preocupes. Mis padres jamás revelarán los secretos de las recetas. Ellos solo trabajarán para tu padre y recibirán un salario mensual. Tú concéntrate en tus estudios. Nosotros cuidaremos del negocio como si fuera nuestro propio hogar. Capítulo 10. Con Jazmín como intermediaria y garante. Mi padre, al regresar, pronto llegó a un acuerdo con los padres de ella. Después de enseñarles con todo detalle su arte culinario, le entregó las llaves del puesto a la madre de Jazmín. De ahora en adelante, todo dependerá de ustedes. Yo voy a acompañar a mi hija mientras estudia. Cuando Jazmín me contó esa frase por teléfono, mi padre ya iba en el tren rumbo a la ciudad donde yo estudiaba. Durante el tiempo que él estuvo fuera, yo ya le había alquilado una vivienda. También había comprado el carrito y todos los utensilios necesarios para el puesto. Así fue como, en mi primer mes de universidad, Lingie Snacks se convirtió en el puesto de comida más popular fuera del campus. Nunca pensé que volvería a encontrarme con Tom. Parece que se había enterado deliberadamente de en qué universidad estaba. Un día, justo cuando salía de clases para ir a ayudar a mi padre en el puesto, me interceptó en la puerta de la escuela. A primera vista, casi no lo reconocí. Ese hombre frente a mí había sido Tom, el mismo con quien había pasado toda una vida, antes de casarse conmigo. Era un estudiante limpio, ordenado y cuidadoso con su apariencia. Después del matrimonio, no tuvo que preocuparse más por su ropa, su comida ni su vida diaria. Incluso de viejo, seguía siendo un anciano elegante, siempre bien vestido, pero ahora tenía la barba sin afeitar, ojeras oscuras bajo los ojos, y la ropa sucia y arrugada. Jen, me equivoqué. Ahora entiendo lo despreciable que fui en mi vida anterior. Perdóname, por favor, dame otra oportunidad. Podemos tener una buena vida juntos. Hace unos días, Jazmín me había contado algo sobre él por teléfono. Hace una semana, una mujer fue a buscarlo a su trabajo. En cuanto la vio, Tom cambió de cara. No sé qué le dijo esa mujer, pero se pelearon justo frente a la oficina. Desde entonces, todos le han tomado manía. Si el jefe no se hubiera enterado, tal vez no habría pasado nada, pero alguien fue con el chisme, y el jefe, que ya no lo soportaba, aprovechó para sancionarlo. Cuando Tom lo supo, se le fue la cabeza. Repetía sin parar, no puede ser, es mentira, y al final, el director general lo despidió, por lo que dijo Jazmín. Deduje la razón por la que Outem había ido a buscarlo. Quizás había descubierto que ese amor de infancia suyo no era el buen hombre que creía. Acostumbrada a manipular a los hombres, pensó en Tom, que la había amado con locura, y fue a buscarlo. Pero el Tom de ahora, herido y desquiciado, no aceptó volver a ser utilizado. Parecía un hombre completamente roto. Solo en ese breve instante que pasamos frente a frente, pude notar que su estado mental no era estable. Miré a mi alrededor. Había mucha gente entrando y saliendo de la universidad. Entonces di un paso atrás, con calma, y le dije, ya tuvimos una segunda oportunidad. Dejemos que cada uno siga su camino. Ya desperdicié una vida entera contigo. En esta, no pienso volver a tener nada que ver contigo. De pronto, Tom soltó un grito de dolor y comenzó a golpearse la cara. Soy un imbécil. Fui yo quien te hizo daño. No supe valorarte. Jen, dime qué tengo que hacer para que me perdones. Su voz fuerte atrajo la atención de los que pasaban. No quería que arruinara mi vida, así que estaba pensando cómo manejar la situación, cuando una voz sonó detrás de mí. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces diciendo cosas ambiguas que manchan la reputación de mi novia? ¿Cuál es tu intención? La aparición de Sam y sus palabras fueron tan repentinas que no supe cómo reaccionar por un momento. Tom se quedó paralizado, mirando a Sam, y luego giró lentamente la mirada hacia mí. Jennifer, ¿quién es él? Tú eres mi esposa. ¿Cómo puedes estar enredada con otro hombre? Capítulo 11. El semestre apenas había comenzado, así que no mucha gente en la universidad me conocía, pero todos conocían a Sam, como presidente del consejo estudiantil, mi superior directo. Su sola presencia ya llamaba la atención, y más aún si se trataba de un asunto sentimental.
Al ver cómo la gente empezaba a rodearnos, me puse nerviosa y enojada. Instintivamente, quise que Sam se alejara de ahí. Jennifer, no tengas miedo. He visto a muchos tipos como él. Mientras yo esté aquí, no podrá hacerte nada. Sam se colocó frente a mí, elevó la voz y con calma y lógica rebatió las palabras de Tom. La multitud, que antes me miraba con curiosidad o desconfianza, comenzó a cambiar su percepción gracias a lo que Sam decía. Tom, al darse cuenta, se alteró. Jennifer, dilo tú misma, admítelo. Dime si tú y yo no tenemos relación. En esta vida, aparte de aquella ocasión en la que Tom fue a mi pueblo para unas prácticas, nunca habíamos vuelto a tener contacto. Nadie sabía que en la vida anterior habíamos sido marido y mujer, así que fingí una expresión de miedo y confusión, y grité con todas mis fuerzas. No te conozco. Apenas me ves y ya empiezas a decir cosas sin sentido. ¿Qué quieres de mí? Te lo advierto. Si sigues acosándome, llamaré a la policía. El guardia de la escuela, al ver que mucha gente se agolpaba, se acercó justo a tiempo para escuchar las palabras acoso y policía. Sin perder tiempo, dio media vuelta y corrió hacia la comisaría que quedaba a unas calles. Poco después, los agentes llegaron detrás de él. La multitud se quedó en silencio de inmediato. Tom me miraba incrédulo. Jennifer, ¿hablas en serio? Soy un profesor. Deberías sentirte agradecida de que una campesina como tú se haya casado conmigo. No tuve que decir nada más. Con esas palabras, todos comprendieron que él no estaba en su sano juicio. Los policías lo apartaron de la multitud. Mientras se lo llevaban, Tom no dejaba de mirar atrás, gritando, Jennifer, diles que me suelten. Soy tu marido. No puedes hacerme esto. Sam habló en el momento justo. Supongo que todos lo han visto. Ese hombre tiene problemas mentales. Sus palabras no son confiables. Por favor, devuélvanle la buena reputación a Jennifer. Sam tenía gran prestigio en la universidad. Apenas terminó de hablar, varios estudiantes lo apoyaron. No te preocupes. Todos vimos que Jennifer fue víctima de algo que no buscó. Nadie va a hablar mal de ella. Jennifer, no tengas miedo. Recuerdo bien la cara de ese hombre. Si vuelve a molestarte, grita fuerte. Todos te ayudaremos. Cuando la gente se dispersó, miré a Sam, que caminaba al final del grupo, y le agradecí con sinceridad. Lo que dijiste antes. ¿Qué querías decir con eso? Sam sonrió con un aire misterioso. Recordé las palabras que había pronunciado frente a Tom, mi novia, y mi cara se puso completamente roja. Sé que solo lo dijiste para ayudarme a salir del apuro. No te preocupes. No se lo contaré a nadie. No, no era eso. Sam me interrumpió. Sus ojos sonreían, pero su expresión era totalmente seria. Jennifer, desde el primer momento en que te vi, me gustaste. ¿Podrías darme la oportunidad de cuidarte? Había vivido 2 vidas, y era la primera vez que alguien me confesaba sus sentimientos con tanta sinceridad. Me puse tan nerviosa que no pude responderle. Al notar mi incomodidad, Sam sonrió suavemente, con un tono tranquilo. No tienes que responderme ahora. Puedes pensarlo el tiempo que quieras. Yo puedo esperar. En mi segundo año, mi padre alquiló un pequeño local frente a la universidad. Con la ayuda de mis profesores y de Sam, lancé un pequeño proyecto. Ganamos una suma considerable para esa época. Cuando Sam me confesó sus sentimientos por tercera vez, acepté estar con él. A diferencia de Tom, él me respetaba. Siempre me apoyaba cuando lo necesitaba, y me daba fuerzas cuando me sentía agotada. Sobre Tom, un día escuché al guardia de la universidad mencionarlo. Dijo que su familia lo había llevado de vuelta a casa y lo habían internado en un hospital psiquiátrico. Después de graduarme, abrí una pequeña empresa junto a algunos compañeros. Todo iba cada vez mejor. Todo estaba, por fin, justo como debía estar.